Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso himno. Tomen asiento, hermanos. Abra conmigo lo que leyó nuestro hermano Martín. Capítulo 17 de Mateo. Comenzamos un nuevo capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Así que, por favor, venga conmigo. Hace ya un par de capítulos que el Señor viene tocando a Mateo, en el sentido de que Mateo escribió el Evangelio específicamente para que se hable de Cristo y se lo exalte a Cristo. Y Cristo ahora se va a presentar de una manera muy, muy distinta a lo que los apóstoles conocían, ¿no? La intencionalidad de Mateo, el escritor, es que Cristo, que todos puedan conocer a Cristo de realmente quién es. Y yo estoy asombrado porque el capítulo o la pregunta 24 del catecismo que dio nuestro hermano Oscar habla todo de lo que vamos a hablar hoy, o todo no, pero un 80%, ¿no? ¿Qué vamos a hablar hoy de la? No tenga miedo, si se equivoca lo reprendemos y ya está. De la transfiguración. ¿Se escucha allá atrás, Emiliano? Amén, se escucha Jorge. Bueno, un poquito, ¿sí? Por las dudas. Bien, de la transfiguración. Los discípulos, cada día que pasaba, estaban comprendiendo más quién era Jesús. Y era muy importante para el escritor, como por supuesto para Cristo, para el Trino Dios, que ellos realmente sepan, ¿no? Porque así como vemos a Pedro que tenía sus dudas, también los demás tendrían sus dudas con respecto a la identidad genuina de nuestro Señor. Era el Hijo de Dios, no era una criatura, como estuve debatiendo con una señora, pues iba a decir hermana, pero no digo señora, testigo de Jehová, que casi ahí nos peleamos un poco, pero ellos me decían, no, Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos decían, yo les decía, pero ustedes lo tienen como criatura. No, nosotros no. Y me dejó asombrado, digo, apa, ¿qué pasó? Los testigos se convirtieron. Ah, ¿no lo tienen como criatura? No, para nosotros es un ser especial, ok, a ver si nos entendemos, pero ¿es creado ese ser especial? No, sí es creado. Entonces es una criatura. Pero les chocaba decir la palabra, el concepto criatura, les chocaba decir que ese ser tan grande y maravilloso sea una criatura. Yo le dije, si vos decís que es una criatura, gracias, Jero, es una criatura como vos y yo. La palabra criatura viene de creación. Somos creados, no nacimos no somos eternos. El único eterno es Cristo. O sea, es su Padre, es el Trino Dios, es el Espíritu Santo. Ellos están fuera de nuestro alcance mental y reflexivo. Ellos son, como decimos, atemporal. No lo podemos medir, no nos podemos imaginar, porque como dijo alguien una vez, se nos rompe, se nos quema la cabeza cuando pensamos que Dios no fue creado, sino que Él existió por siempre. Cristo existió por siempre, eternamente, si se quiere, hasta poéticamente, Cristo fue engendrado desde las eternidades, eternamente. Pero Él es Dios sobre todas las cosas. Y el Padre quería que se revele la identidad. Miren lo que dice un par de textos, se lo voy a leer rápido. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta? La misma honra que el Padre recibe, el mismo Padre quiere que reciba la misma honra el Hijo, cosa que no se le da a ninguna criatura. Por más excelente que sea la criatura, por más que Gabriel sea el jefe de los ángeles, él sigue siendo una criatura y no tiene la honra. El Padre no demanda la honra a Gabriel ni a Miguel,
sino al único que es eterno, coexistente con Él, el Hijo. El Hijo. Dice Juan 8:24, porque si no creéis que soy o que yo soy, si no creen, le dice Jesús a los fariseos, que yo soy, ese título yo soy, es el título que lleva solamente Dios, el que existe por siempre, el que Dios habló en el Éxodo y en los Pentateucos, ¿no? Yo soy, el que yo soy, ¿no? ¿A qué diré a Faraón? Dijo Moisés. ¿Quién me envía? Dile que yo soy. El título de eternidad, nunca creado jamás por nadie. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa es fuerte, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué nosotros estamos muy preocupados? Y el escritor evangelista Mateo, guiado por el Espíritu Santo, estaba muy ocupado, preocupado, para que sepamos quién es Dios, quién es Jesucristo realmente. Porque así como los testigos de Jehová, así tantas otras personas reducen a Jesucristo a una mera criatura, a alguien solamente como ustedes, como yo, como todos nosotros, o como un ángel, que un ángel, por más grande que sea, no deja de ser una criatura. Y tuvo un principio, no tiene un final, igual que nosotros, tuvimos un principio, no existimos por siempre, pero no tenemos un final. Aquellos que reducen a Cristo como una criatura, lo podemos tomar de ignorantes, pero Dios no lo va a tomar de ignorantes. No son inocentes. Si usted, mi hermano, mi querido amigo que está aquí hoy a la mañana, no se va de este día escuchándolo al catecismo con Oscar y escuchando a este mero predicador y no se interesa un poquito de quién es Cristo, usted se puede ir aquí a la eternidad sin Cristo. Entonces, le suplico, le ruego que escuche a este humilde predicador. Aquí se ve la misericordia de Dios que quiere mostrar a su Hijo, porque si no entendemos cómo su Hijo es, no podemos ser salvos. Dice el verso 1 del capítulo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, ¿no? 6 días después lo llevó a un monte alto. Aquí hay una conexión con el verso 28, donde dice, del capítulo 16, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Alguien dijo, ¿cómo? Cristo iba a venir en su reino y algunos lo identifican como la segunda venida, pero no puede ser la segunda venida porque dice que algunos que estaban ahí en ese momento, hace 2000 años atrás con él, no iban a gustar la muerte. Y sin embargo, Cristo todavía no volvió y estas personas que estaban ahí murieron todas. Cristo no estaba diciendo que era la segunda venida, sino que él iba a venir en su reino. Un poquito más adelante lo voy a explicar, ¿no? Pero aquí en este texto vamos a poder ver también que Cristo quiere no solo que las personas, sus discípulos, entiendan quién es Él, sino hay un acto amoroso ahí que no se ve. Hay algo que nosotros los cristianos tenemos que practicar con el prójimo y con nosotros mismos, ¿no? No tratar de poner piedras en las ruedas, palos en las ruedas, cuando uno se equivoca, tratar de ayudarlo para que no ridiculicen, o tantas cosas que naturalmente nosotros podemos hacer. Tal vez haya gente que no te quiere y que se alegra de tu ridiculez, o que quedás en falta, o que tenés un error, o que tenés un pecado. Tal vez haya enemigos que los pastores tenemos a veces, y no me estoy victimizando, pero es una realidad histórica, que a veces se alegran porque los pastores nos equivocamos. Bueno, esa gente no ha entendido a Dios. Dios lo que quiere aquí es afirmar a sus discípulos, que no queden débiles, que aunque sus discípulos lo conocían, él resucitaba muerto, él sanaba enfermos, pero a la vez lo conocían como un hombre común y corriente. Él comía con ellos, iba al baño, él dormía, él se cansaba, él tenía sed, él era tentado, él se enojaba y tantas otras cosas. Pero Jesús se les aparece
y se transfigura delante de ellos. Algo que ellos no tenían en cuenta, algo que no se esperaban, que acostumbrado a ver un hombre, es como si usted está acostumbrado a ver a alguien por años y está todo el día y de repente lo ve con una luz tremenda. Bueno, eso es un acto de amor. Es un anticipo de la segunda venida de Cristo, del reino ya completado. Es algo amoroso de parte del Señor. Se resplandeció, se dice, ¿no? Perdón si me equivoco, Cristo. Jesús busca realmente también otra enseñanza, testigos. Jesús busca testigos, porque así como, vieron que subieron 3 nada más, ¿no? Eran Pedro, Jacobo y Juan, los 2 hermanos, hijos de Zebedeo, con Simón Pedro. También va a contar, y es inevitable, acompañar esta prédica con Éxodo 34, con Éxodo 24, donde Moisés sube al monte y también baja lleno de la gloria de Dios y su rostro era resplandeciente. Ahora Moisés sube con 70 ancianos, pero sube con 3 específicos, que son Aarón y sus 2 hijos. También sube con 3. No estamos espiritualizando el texto, no decimos que está a propósito, no decimos que se conecta, no decimos nada. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, ¿sí? Así que a la vez Jesús buscaba testigos. ¿Testigos para qué? Para fortalecernos hoy en el 2026 nosotros. Y así como todos los hijos de Dios en toda la historia. Así como Mateo fue estimulado, porque aunque Mateo no subió junto con Pedro, Jacobo y Juan, cuando ellos bajaron, han contado la historia sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ahí también vemos un acto de amor, cómo Dios mira telescópicamente, ¿no? Dios confirma y nosotros tenemos que tener esa mirada. Cuando vos hablas con un hermano, miralo telescópicamente, miralo un poquito acá, ¿no? Esos telescopios de los piratas, ¿se acuerdan? Usted no vivía en el tiempo pirata, hacían así, así y se alargaban más, no sé cómo se llaman. Usted piense que ese hermano, lo que vos estás hablando con él, vos lo estás construyendo al futuro, continuamente al futuro. No le hables cosas. Después vamos a hablar que baja Elías y Moisés y dice, esto lo dice Lucas en capítulo 9, verso 31, dice que que Elías y Moisés no hablaban entre sí, sino que hablaban con Cristo. Claro, si está Cristo en esta reunión, ¿con quién querés hablar? Con Cristo. Deberías hablar con Cristo. Tendrías que tener pasión para hablar con Cristo. Entonces el Señor está preparando que aunque lo veían como un hombre común, Él se transfigura delante de ellos, se llena de la gloria de Él, se llena de la gloria de Él. Moisés se llenó de la gloria de ¿quién? De Dios. Moisés no tenía gloria por sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía que a los discípulos se le venía una noche, algo tremendo. ¿Qué se le venía a los discípulos? A los discípulos en medio que no se le venía mucho. Se le venía la crucifixión de su maestro, de su amado, de aquel que ellos estaban siguiendo, de su rabino, su rabí. Entonces, su maestro, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser escupido, maltratado, abofeteado, insultado, rebajado. Le iban a adjudicar cosas terribles que él no había hecho, que lo había hecho Barrabás. Iba a ser algo nunca visto en la vida, de que un hombre santo haya cargado con los pecados de todo el mundo. Y si lo hicieron notar en la crucifixión, y camino al Calvario, camino al monte de la cruz, todos lo injuriaban, lo escupían, le pegaban. Llegó al monte hecho toda una herida, una llaga. Jesús pensaba en sus discípulos, cuando me vean así, pueden llegar a pensar que soy un hombre cualquiera, que soy una escoria humana. Me van a ver desfigurado totalmente. Entonces,
en la gracia de Dios, Jesús se resplandece, se ve poderoso, se ve majestuoso, santo, como ninguna persona en el mundo, para fortalecer la fe de sus discípulos. Así que en el verso 1 decíamos que no había cambio de tema, sino que se conecta con el verso 28 del capítulo 16, ¿sí? Y dice el Señor que preparaba a sus discípulos y los lleva a un monte, dice, ¿no? Después de 6 días, Jesús tomó a Jacobo, a Pedro y Juan, los lleva a un monte. La idea del monte parece que era el monte Hermón, no se sabe bien con exactitud, por lo menos no encontré a alguien que lo diga exactamente. El monte Hermón, esto está simbolizando como la proximidad a Dios, ¿no? Tenían esa costumbre. Nosotros hoy sabemos que no tenemos que ir a un monte para estar más cerca de Dios, pero se tenía esa costumbre, como algunas culturas también la tienen, ¿no? Ahora, la comparación es ineludible con Éxodo 24, cuando Moisés también subía al monte y cuando la Shekinah, esta nube, que va a decir también, vamos al verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró, así como cuando Moisés baja, dice que el pueblo, cuando él baja, veía que su rostro estaba resplandeciente, ¿no? Y Moisés, dice el texto, que no se había dado cuenta. Entonces la gente lo miraba a Moisés y decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿No? Y se alejaban y tenían temor. Así también como los apóstoles cuando escucharon la voz. Y así fue que Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente no se atemorizara. Imagínense cómo estaba Moisés resplandeciente, ¿no? También dice Éxodo 24:15, entonces Moisés subió al monte y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. ¿Quién lo llamó? Dios. Pero dice que lo hizo esperar como 6 días. Y aquí, el verso 1 del capítulo 17 de Mateo, también dice que 6 días después, ¿no? Eso por lo menos tiene que llamarnos la atención, cómo la Biblia está toda conectada, ¿no? ¿Qué significará 6 días? Bueno, puede ser una preparación. Después del verso 28 del capítulo 16, pasaron 6 días. Cuando Dios llamó a Moisés, lo tuvo todavía 6 días como preparándolo, ¿no? Moisés orando, y al final de entre la nube salió una voz, le dijo a Moisés, acércate a mí, ¿sí? No se acercó ni Josué, ni los 70, ni Aarón, ni los hijos de Aarón, sino que solamente Moisés. Ahora, la transfiguración es como un destello, como algo que Dios nos regala hace 2000 años atrás, un anticipo del reino futuro, que es muy probable que esté hablando el verso 28 del capítulo 16, de ese reino futuro. Y Sproul tiene una frase que es muy sencilla pero contundente, dice, la transfiguración fue una invasión del futuro en el presente. Cristo no se transfiguró todo el tiempo, sino que le mostró a los discípulos quién era realmente Él. Bueno, ¿qué es la palabra transfiguración en el griego? Bueno, es lo que nosotros llamamos hoy metamorfosis, pero en realidad es metamorfo, una cosa así, ¿no? Meta es un cambio y morfo es el cuerpo, ¿sí? Claro, entonces es un cambio de cuerpo. ¿Estaría bien eso? ¿Cristo cambió de cuerpo? ¿No nos enseñó Oscar que no? Que Él es único, que es completamente Dios y completamente hombre. Hay algunas cosas técnicas que yo no soy muy bueno para eso, pero que las tenemos que decir, ¿no? Bíblicamente la transfiguración no fue un cambio de la esencia de Jesús, sino una manifestación externa de su naturaleza interna. Y hay un término teológico que dice unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Se lo leo. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona con dos naturalezas completas, sin mezclarse, sin cambiar, sin dividirse y sin separarse, ambas completas, no es mitad Dios y mitad hombre, no es ni horizontal mitad ni vertical mitad de hombre, no. Coexiste
todo el tiempo completamente Dios y completamente hombre. Todo el tiempo. ¿Por qué se llegó a esa definición? Bueno, se hizo un concilio hace muchos años, muchos siglos, donde algunos decían el arrianismo y tantos otros decían que Jesús era un hombre, o que algunos decían que Jesús había venido en espíritu, como ya entendimos que Primera Juan no nos enseña eso, que ya enseñó, ¿sí? Por eso Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 2, verso 9, les explica a los colosenses, ¿no? Porque había misterios. Por eso la importancia de las enseñanzas. Yo trato de predicar, pero también de enseñar. Tiene que ver las dos cosas, ¿no? Hay enseñanza de maestros que enseñan y usted se va a dar cuenta que es un maestro enseñando, que le va a explicar los rincones de la palabra, las partes difíciles de la palabra, y hay prédicas que son más que nada evangelísticas, de crecimiento en la fe. Bueno, los domingos es para eso. Tal vez en otro momento, cuando tengamos un salón, hacemos, como decíamos, un seminario y todo el mundo puede venir a estudiar la palabra más profundamente. Pero Pablo le dice a los colosenses en 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No se acuerdan? Dice la última palabra, ustedes ya los agarré. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1 también va a decir que en él habita toda la plenitud, toda la plenitud. Ahora, si este relato de la transfiguración que leyó nuestro hermano Martín a nosotros no nos conmueve, está muy bien, o sea, tampoco tenemos que estar atentos a eso, pero deberíamos estar atentos. Cristo se transfiguró, Cristo mostró su gloria. No es que la gloria le cayó, no es que la gloria se le compartió, Él es la gloria de Dios. Él se transfiguró cuando Él quiso, cuando el Padre le dijo, hijo, este es el momento. Este es el momento, ¿no? Y Él se transfiguró porque Él tiene gloria por sí mismo. ¿Sí? Hay un texto que dice la gloria de la luna, la gloria de las estrellas. Dios le da la gloria, pero Él la tiene porque Él es el Hijo de Dios. Miren lo que dice Pedro, venga conmigo, por favor. Segunda Pedro 1:16. Segunda Pedro 1:16 en adelante. Fíjese cómo Pedro estaba totalmente impactado, como decíamos, ¿no? Jesús le mostró su gloria y Pedro no se lo olvidó más. Usted me dirá, sí, pero yo no estaba ahí. ¿Cómo hago para impactarme? Bueno, la Biblia dice que tenés que creerle la palabra de Él, que Dios lo está diciendo como si vos lo estuvieras viviendo. Vos tenés que impactarte. Dice el verso 16. Segunda Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan quién estaba? Pedro, Jacobo y Juan. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿en dónde? En el Monte Santo. ¿Se da cuenta cómo Pedro usa esas experiencias y él entiende la identidad de Cristo para poder traspasarla a través de la fe a sus lectores? En este caso, ¿quién son sus lectores? Nosotros. Nosotros tenemos que aumentar la fe porque Pedro, el apóstol, quien era un hombre de Dios, que no se le encuentra en ninguna herejía, él dijo que vio a Cristo glorificado y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Tenemos que creer. Y es un medio que Dios nos dejó, creerle a la palabra de Dios y en eso vamos a ser enseñados y vamos a ser con más fe y más maduros en la fe, con la palabra de Dios. Ahora, si usted la lee a la palabra, no la analiza, no le baja al corazón, solamente la tiene aquí, usted no va a crecer, yo no voy a crecer. Así que, también dice Éxodo, ¿no? 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Decíamos, la fuente de la gloria de Moisés era Dios, no era él. No hay, usted no tiene que glorificar a ninguna criatura. ¿Se acuerda que el que se equivocó esto, el que tuvo un error, fue Juan el apóstol, el que escribió las cartas, ¿no? Cuando el Señor le dio la visión en Apocalipsis, creo que era el capítulo 1, si no mal recuerdo, dice que vio a un ángel y se maravilló, ¿y qué hizo? Le adoró. Y el ángel que le dijo, no me adores, parate, Juancito, parate, dice, no, yo soy consiervo tuyo, yo soy consiervo tuyo. Los reformados tenemos tendencia a adorar a los grandes predicadores. Yo estoy tranquilo porque a mí nadie me adora, porque no soy un gran predicador, entonces con eso estoy bien. Pero, cuidado con adorar. A mí me cargan porque yo soy simpatizante de su gen, como tantos otros, me gustan todos a mí, ¿sí? Eso me parecen todos mayor que yo, así que me gustan todos, pero cuidado con que esa simpatía no se transforme en adoración y que vos después estés peleando con alguien porque no predica como estas personas, o cuestionando a alguien porque no predica como eso, ya es adoración, ¿se entiende? ¿Por qué no sos como este? No, ¿qué querés? No soy como ese. ¿Por qué vos no sos más joven? ¿Por qué no sos más lindo? Y ahí nos peleamos. ¿Se dan cuenta? Es un ida y vuelta. Cuidado con la adoración. Así que Cristo no recibe la gloria, Él es la gloria. Hermanos, ahí en el monte Él se transfiguró. Es obviamente algo conectado, algo que tiene que ver con el monte de Sinaí. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y llega a un lugar donde hay un monte y Dios se manifiesta en el monte. Así, de la misma manera, Jehová manifestado en el monte, Cristo en su gloria manifestado. Unicitarios, aquellos que no creen, dualistas, ni sé cuántos más, que no creen que en el trino Dios, ¿no? Ellos creen que Jesús es Dios, pero no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Una nube resplandeciente. En realidad la nube no era un tema meteorológico, era la nube que siempre siguió al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando había sol le seguía una nube. Es una nube de Dios, no sabemos. Son misterios de Dios. Era la Shekinah, ¿no? Ahí una nube, dice el verso 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Se acuerda que cuando Jesús se le acerca a Pablo en el capítulo 9, cuando Pablo relata su conversión en el capítulo 9 de Hechos, y después lo relata en el capítulo 19, dice que al mediodía, imagínense en la parte donde es allá, ¿no? Israel, siempre el sol parece ser que es fuerte, dice que se le apareció una luz tan intensa que lo cegó a Pablo. Esa misma luz también se reflejó en ese monte, ¿no? Después de Pablo, después a Pablo, y esa misma luz va a venir un día y nos va a alumbrar a todos. La diferencia con la luz del monte en la transfiguración es que estábamos bajo la gracia, ¿no? Que Pedro, Jacobo y Juan podían estar ahí sin taparse, se ve, es bajo la gracia, pero en el tiempo de que se le apareció esa luz a Moisés era como un fuego abrasador y la gente temía, claro, porque Moisés era enviado a entregar la ley. No estaban bajo la gracia. Había una ley que tenía que cumplir. ¿Se entiende? Entonces, toda la manifestación del Sinaí era terror para todos. Es más, el pueblo decía, subí vos, Moisés, nosotros nos quedamos aquí, subí vos, porque tenían terror. Ahora, este monte donde se transfigura Cristo es un monte de paz. Tal fue así que Pedro quiere hacer enramadas, que ya vamos a ir ahí, ¿no? Dice el verso 3, y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con él. Elías y Moisés hablando con él, no entre ellos, sino con él. Bueno, ahí Pedro después se va a equivocar, ¿no? Va a querer hacer 3 enramadas poniéndolos a Elías y Moisés al mismo nivel que el Señor Jesús. Y no está bien eso, ¿no? Pedro siempre, él era muy
así expresivo, pero también se equivocaba. Ahora, fíjese que la visita de Moisés y Elías, acostumbrado Moisés a estar como mediador de su pueblo, Elías acostumbrado a defender proféticamente a su pueblo, a pedir fuego del cielo y consumir a los herejes. En este caso, ellos hablaban con el Señor. Y en este caso no eran testigos de su pueblo, sino que estaban siendo testigos juntamente con los apóstoles. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio para Moisés, para Elías y para los apóstoles, ¿no? Impresionante. 5 personas estando con el Dios, con el Hijo de Dios glorificado. Y nosotros tenemos que acostumbrar, y Dios nos ayuda a entender, aunque haya una religión judío-cristiana, Moisés era un siervo de Cristo. Los patriarcas son un siervo de Cristo. Dice Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Abraham, un patriarca, un padre de la fe, el amigo de Dios. Él se gozó de este día, dice, que iba a venir y me vio, no sé cómo será, hermano, cómo lo vio Abraham, ¿no? ¿Cómo lo vio? La fe, ¿sí? Dice que creyó Abraham y Dios lo justificó por medio de la fe, nada más. Job dijo, lo leyeron hoy, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, Moisés, representante de la ley, Elías, representante del sistema profético de Israel en aquel tiempo, ellos dos están revelando a Cristo, que es todo el final de las revelaciones y de la ley. Todo se cumple en Cristo, ¿no? Por eso Moisés y Elías hablaron con Cristo. No empezaron a predicar a los apóstoles, cumplan la ley, no, hablaron con Cristo. ¿Y de qué estaban hablando ellos? Dice Lucas 9:31, el mismo pasaje sinóptico, dice así, miren, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, Moisés y Elías, en Lucas 9:31, no hablaban cosas vanas como muchas veces hablamos nosotros. No hablaban de la ley, no estaban hablando de las profecías que Elías dijo, Señor, estoy preparando 5 o 6 profecías, decime si están bien, acá te las traigo. No. Dice, estaban hablando de su éxodo. Moisés no estaba hablando del éxodo de allí, de Egipto, porque ya había pasado. Estaban hablando del éxodo de Cristo. Cristo tenía que ir, dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjese la importancia. Que el mismo Señor Jesús, el mismísimo Moisés y Elías, si quiere, le damos honra a ellos, claro que sí. Honra, no adoración. Estaban hablando de algo fundamental, que era la cruz en Jerusalén. ¿Y nosotros cuándo hablamos de la cruz? Sería una costumbre de nosotros hablar del Evangelio. Aunque entre nosotros, ¿sí? El Evangelio. Yo iba a empezar con una introducción que no empecé, pero esta prédica no te tiene que ni hacer, o sea, de mi parte, ¿no? Salvo el Señor Jesús lo haga. No tenés que pretender que la prédica te guste, esa es la palabra. No, porque la predicación expositiva es agarrar el texto, leerlo y poder desarrollarlo en su contexto y nada más. No te tengo que hacer llorar, ni emocionar, ni impactar. Yo no te tengo que hacer nada. Yo tengo que hacer que el texto haga en vos y en mí primeramente, ¿no? Fíjese que Elías y Moisés están hablando de lo más importante que nosotros hoy tenemos que hablar. Y que vos tenés que hablarte de tu corazón. ¿Quién es Cristo? ¿Qué iba a hacer a Jerusalén? ¿Qué estaba diciendo Moisés y Elías? Que él tenía que hacer un éxodo, partir a Jerusalén. ¿Por qué no podían hablar de otra cosa más interesante, de alguna profecía, de alguna destrucción de los enemigos? No. Estaban hablando de lo más importante que tenían que hablar. Preparar a Cristo, preparar al Hijo de Dios para que vaya hacia la cruz. Así como en el Getsemaní, los ángeles bajaron cuando Jesús oraba y lo consolaban
y lo fortalecían para que el Hijo de Dios, en la parte de completamente hombre, sentía él necesidad. Por eso él oraba. Por eso, cuando digo necesidad es por la parte del hombre. Él oraba, él oraba. No se olvide que si él se hubiese puesto totalmente en su gloria, ¿quién lo podía crucificar? Nadie. Nadie, absolutamente. Cuando Cristo resucita, dice que traspasaba las paredes, se las aparecía a personas, viajaba como de un lugar para el otro en fracciones de segundos, su cuerpo era totalmente distinto, glorificado, poderoso, sano 100%. Su mente, su cuerpo, todo, mis hermanos. Dice Lucas 24-27, esos dos caminos de Emaús, ¿no? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él, o que de él se decían. ¿Sí? Estos discípulos que estaban hablando, que lo habían crucificado al Cristo y que estaban medios desalentados, y él los acompaña en el camino, dice, ¿qué plática es esa que están hablando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿No te enteraste que el Mesías, a Jesús, justo lo crucificaron? Y él en un momento le dice, lean las escrituras. Moisés, siguiendo por los profetas, hablan de mí. Hablan de mí. Qué maravilla, mis hermanos. Entonces en el verso 4, Pedro dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo bueno que dijo ahí, le dijo Señor, Kyrios, o Kyrios. Le dijo Señor. ¿Qué significa? Dios, algo superior totalmente. Pedro ya estaba entendiendo quién era Cristo. Le dijo Señor. Los otros sinópticos no le decían Señor en este pasaje, le dicen maestro, rabino. Ahora, cuando Pedro tiene la intención de hacer enramadas, está acordándose de las enramadas que hacían, o la palabra Sukkot, tabernáculos, era una fiesta que Dios mandó a celebrar al pueblo cuando salía de Egipto, en el desierto y también en Jerusalén, que en un momento, casi una semana, si vos tenías casa, generalmente tenías que ir a un lugar en Jerusalén y hacerte una chocita, y era muy divertido para los niños, y era una fiesta familiar, porque recordaba la providencia de Dios cuando los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y Dios los sustentó. Él fue el tabernáculo, y además que una vez Dios mandó a construir el tabernáculo, ¿no? En el medio del camino hacia la tierra prometida. Entonces, ahí Pedro dijo, listo, ya está Dios con nosotros. Hagamos un tabernáculo y uno para Moisés y otro para Elías. Y ya Pedro, siempre metiendo la pata, dijo, ya está, ya con esto es bueno que estemos aquí, dijo Pedro, ¿no? Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos enramada. Ella quería perpetuar. Hermanos, nosotros nos acordamos, capaz que nos acordamos en los campamentos, ¿no? Cuando íbamos a los campamentos, tendríamos que hacer un campamento, a propósito, ¿no? Toda la iglesia, qué momento lindo. El primer día medio que te aburrís. El segundo, claro, ya tanto escuchar palabra y cantar tanto, porque cantamos 5 veces por día, ya como que te vas espiritualizando, de verdad, ¿sí? El espíritu va trabajando en vos. Al segundo día ya está resplandeciente, aunque seas morocho, y ya después no te querés ir, ¿viste? Ah, ya terminó, y venís a casa y venís, ¿viste? Desalentado, no sé, porque querés estar ahí. Eso le pasaba a Pedro, ¿sí? Le pasaba a Pedro. Cristo tenía que hacer su éxodo personal. Cristo no vino para llenarte de alegría, para vivir completamente todo el tiempo rebosante, contento y lleno de Dios y cantar canciones. No, vas a tener aflicciones. Vas a tener que tomar la cruz, vas a tener que morir, vas a tener que callar, te van a insultar y te van a decir un montón de cosas y vos mismo vas a tener errores. Y es más, vas a dolerte más por tu propio pecado que por el pecado que te hacen a vos de afuera. Ese era Pedro, ¿no? Nuestro hermano Pedro. Pero no lo hacía con malicia. Él, imagínense, estaba él, el Señor glorificado ahí, no se quería ir más. Hermanos, nadie puede habitar en el tabernáculo que habita Dios.
No se le puede construir a Dios. A Moisés se le podía construir una enramada, a Elías también, pero no a Cristo. Y no con esa misma idea, ¿no? No con esa misma idea. Hermanos, nosotros somos todos iguales. Todos. ¿Vieron que en la copa, cuando pasamos la copa de la cena, hay algunas iglesias reformadas que toma el pastor con sus ministros, o los ministros, o los ancianos, toman una copa de vidrio y a todos los hermanos le dan copita de plástico, ¿no? Es una costumbre, porque Jesús hizo eso en la cena. Pero nosotros somos todos iguales. No estoy en contra, pero en mi corazón quiero que todos tomemos lo mismo, ¿no? Ahora sí vamos a tener una copa, si Dios quiere, de vidrio, como para simbolizar la copa, ¿no? Una copa. Pero todos tenemos que tomar de las mismas copitas, o sea, de la de plástico, ¿no? Pero si está el Señor entre nosotros, Él no es igual que nosotros. Hermanos, nosotros estamos muy acostumbrados a deshonrarnos a nosotros mismos, a no honrar la investidura. ¿Cuánto han criticado de una manera despectiva a los presidentes, ¿no? ¿Cuánto han criticado de una manera despectiva al pastor? O nosotros como pastor hemos criticado a las ovejas, a los miembros. Tenemos que terminar con esas cosas, ¿no? Pedro no se daba cuenta que estaba Dios ahí. En sus doctrinas judías, él lo vio a Moisés y dijo, wow, Moisés, siempre te quise conocer. Elías, ¿sí? Es como si viniera aquí un gran predicador y a mí ustedes me hacen un lado. Y le dan todo a él y le hacen regalos. Yo nunca me regalaron nada. No quiero que me regalen nada tampoco. ¿Se entiende, no? La comparación. No dejemos de honrarnos unos a otros. Honrarnos. Todos tenemos algo por qué podemos ser honrados. Todos. ¿Llegaste temprano a la iglesia? Hay 5 amén. ¿No llegaste temprano a la iglesia? No te honramos. En eso no te honramos, te podemos honrar en otra cosa, pero no en eso. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que las reuniones comienzan a partir de 10:15 que oramos. No es la reunión, pero es lindo venir a las 10:15. Pero usted haga como usted quiera. Entonces, Pedro creía que el reino había llegado en plenitud. Bueno es para nosotros, dice el verso 4, que estemos aquí. ¿Sí? Él se quería quedar a vivir ahí, ¿no? Permanentemente, pero no es así. El error era ese, ¿no? Que hicieran 3 enramadas. Pedro se había olvidado de que las profecías y la ley eran en el antiguo pacto. Como dice también Pablo a los de Colosa, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Era sombra. El antiguo pacto me da esta base para ahora entender, ahora vino Cristo, ahora soy salvo por gracia. Ahora yo no tengo que andar haciendo, degollando animalitos, haciendo rituales, ceremonias, ya no tengo que rapar y purificar, ya cuando la mujer anda con sus días no tiene necesidad de recluirse lejos de Mar del Plata, en Batán, por ejemplo, no sé. No, ya no me tengo que ganar, tengo que leer la Biblia. No, que si no leo la Biblia, no. No oré. Se piensa que esas cosas son todos medios para salvación. No, la salvación es por medio de Jesús, por medio de creer en Jesús en la cruz. Lo demás son medios para crecimiento espiritual. Pero por supuesto que tenés que hacerlo. Pero no es obligación en el sentido que si no lo hago no soy salvo. Marcelo, ¿qué? ¿No es necesario orar? Sí es necesario para tu crecimiento. Pero vos tenés que orar desde una persona ya salvada, que tiene ganas de orar, que tienes ganas de leer. Y si vos me decís, Marcelo, yo no tengo ganas de leer a veces, bueno, a mí me pasa también. Pero por eso estamos juntos, por eso nos estimulamos, por eso venimos a la iglesia, por eso tenemos que estimularnos unos a otros. Entonces, la idea debe ser cristocéntrica, no debe ser una mente así, media como expandida, ¿no? Hermanos, dice Hebreos 3:6, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Está hablando de Cristo.
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Está hablando de Cristo, o sea, el que hizo la casa tiene mayor honra y gloria que la casa misma, porque fue el que la hizo. ¿Quién hizo esto? Nuestro Señor Jesús, nuestro Trino Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Honra a Moisés en ese sentido. Pero dice, como siervo, Hebreos 3:5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal que había entre Moisés y Cristo? Moisés era nacido de una mujer, era creado por otro varón, un matrimonio, se casó y tuvieron. Jesús no. Dice el verso 5 y terminamos con esto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz del cielo o de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en que me deleito, me gozo. El Padre se gozaba en el Hijo, qué loco, ¿no? Y nosotros los redimidos nos gozamos en el Hijo. Si el Padre se gozaba, que era el ser sabio, que era inmutable, todopoderoso, ¿sí? Como si dijeras, este hombre es inteligente, no viene a la iglesia porque él es inteligente, te dicen hoy, ¿no? No, yo soy inteligente, no necesito ir a la iglesia. El Padre, sobre todas las cosas, se gozaba en la obra del Hijo. Tenía complacencia, tenía deleite. ¿Por qué tenía deleite el Padre? ¿Saben por qué tenía deleite? Porque el Hijo sació su justicia, se complació, estaba complacido. Pero no solamente porque el Hijo obedecía cada paso que el Hijo daba, sino que su Hijo había muerto en la cruz para primeramente o inmediatamente dos cosas: complacer su ira, porque Dios es justo y es deshonroso, escuchen, que haya un pecador vivo que afrente la persona de Dios y Dios no lo castigue. No sé si usted conocía la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Dios aborrece el pecado. No es como nosotros que mi hijo pecó, rompió un vidrio. Bueno, cuando yo era chico rompía vidrios también. Mi hijo se droga. Cuando yo era chico me drogaba también, déjalo. No, Dios no tolera el pecado. Por eso Dios, el Padre, se complace en el Hijo. Dice Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Herido fue por nuestras rebeliones. Pecado, afrenta contra Dios. Nosotros todos pecamos contra Dios y aún lamentablemente lo seguimos haciendo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, que Dios castigó al Hijo por nuestra paz. ¿Paz con quién? Con Dios. El Hijo recibió el castigo porque su Padre estaba deseoso de ejercer su justicia y porque aborrece el pecado y a nosotros nos aborrecía. Pero por medio del Hijo que se interpuso entre la ira santa del Padre y nosotros pecadores, toda la ira del Padre fue sobre el Hijo. Por lo tanto, hoy en la fe vos podés apropiarte de esa justicia. Podés ser justificado por medio de la fe en Cristo. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados, molido por nuestros pecados. La ira de Dios dice que Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? Dice Romanos. Dios lo puso al Hijo para castigar al Hijo y no castigarnos a nosotros. El Hijo fue propiciación, fue la víctima, fue el sacrificio que nosotros teníamos que haber pasado. Ahora dice, a Él oíd. El verso 5. ¿A quién estamos oyendo? Qué bueno es oír, mis hermanos, estos grandes predicadores por internet. Que yo
le digo la verdad, no hay semana que no oigo una prédica entera, por lo menos un videíto. A muchos predicadores me hacen muy bien. Y también oigo a mis hermanos que me enseñan en los grupos SEC, también en otros momentos, y pastores que yo me reúno por vía Meet, Zoom. Me hacen muy bien. Y oímos. Pero la palabra de Dios, ¿cuándo la agarramos? Oír videíto como que es más fácil, ¿no? La palabra como cuesta, ¿no? No, no, no. Dice, a él oír. No dicen, oigan a Moisés. Oigan a Elías, a ver qué profecía nueva tiene. ¿No? ¿Se acuerdan cuando estábamos en otros lugares que decía, la hermanita María? Bueno, perdón, hay mucha María acá, vamos a poner, la hermanita Raquel, uy, otra Raquel. Bueno, una hermanita es la profeta, anda a decirle que te dé palabra. Dígale, no, 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 pará. Acá, en Mateo 17:5, dice que hay que oír al Hijo. Y dice Hebreos 1:3 o 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios habló a los padres en otro tiempo de muchas maneras por los profetas, pero hoy habla por el Hijo. ¿Tenés necesidad que yo vaya a un joven y dice, mira, el Señor me mostró, joven, que te vas a casar, que ya tu mujer está, me mostró, te profetizo? Y lo más lindo es que se me cumplió. Cuando dicen que se me cumplió. No lo digo despectivamente, lo digo cariñosamente, me ha pasado a mí. ¿Sí? No, mis hermanos. No era la voz de Dios. Si se te cumplió, ok, era el diablo, no era Dios. No era Dios. Porque Dios hace las cosas bien como Él quiere hacerlas, ¿no? Bien. Tengo un texto que es precioso, que ustedes lo van a leer y le van a gustar. Venga conmigo, 2 Corintios capítulo 3. Lo vamos a leer rápido. 2 Corintios capítulo 3, versos 7 en adelante, hasta el 11, después el 17 y el 18. 2 Corintios 3, ¿lo tienen? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La Reina Valera no es la Biblia de la América. La Reina Valera está muy atravesado, ¿sí? Después en su casa diablo tranquila. Dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hoy tenemos, Señor o hermanos, la libertad de mirar a Cristo a cara descubierta. Hoy no nos tenemos que esconder como se escondió Moisés en la peña, porque Dios dijo, te voy a mostrar mi gloria, pero lo tapó con la mano. Hoy no tenemos que escondernos. El velo por la sangre de Cristo en el lugar santísimo fue corrido. Y nosotros podemos hablar. Y hermanos, si estás en pecado y pecaste, no dejes de tomar la cena del Señor. No, eso no es un medio para justificarte delante de Dios. El único medio para justificarte y para que Dios te perdone es pedirle perdón. Si estás en pecado y está la cena, no lo hagas, no te dejes de tomar la cena. Ahora, ¿no quieres arrepentirte de tu pecado? No quieres arrepentirte, sino que la maravillosa estado que Dios nos dejó, lo más lindo que nos dejó, no fue solamente la salvación, es el poder de poder arrepentirse. Es el Espíritu Santo trayéndote convicción de que sos un pecador y que tenés que arrepentirte y que la sangre de Cristo está así, ¿no? Todo el tiempo saltando para sanar, mejor dicho, para salvar,
para perdonar continuamente. Hermanos, en el monte su rostro resplandeció, en la cruz fue un rostro despreciado por los hombres. En el monte el Señor, el Padre, le dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? Como en el bautismo. En Él tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración el Padre agrega, a Él oíd. A Él oíd. Ahora, en la cruz, Jesús dijo, Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí no se escuchó voz. No se escuchó ninguna voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el monte el Padre habló, era un testimonio, pero en la cruz el Padre cayó. ¿Sí? ¿Por qué cayó el Padre? Por amor. Por amor cayó. A vos y a mí. Imagínate vos y yo viendo a nuestro hijo siendo crucificado y que te diga, ayúdame, papá. Qué terrible, ¿no? Sin embargo, Dios cayó por amor. Dios no escuchó la voz de su hijo. No es que lo dejó de amar, sino que en ese momento tenía que todos los pecados tuyos y míos, habidos y por haber desde antes, desde el presente y el futuro, tenían que caer sobre el hijo, aunque el hijo le pedía como ayuda, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el hijo se había convertido en pecado desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y el Padre no puede convivir con el pecado. Entonces, por amor, hubo silencio, tremendo silencio en todo el universo. Nadie habló, ni siquiera los demonios podían hablar. Hubo silencio, cayó por amor. El Padre nos ama, por eso entregó a su Hijo. Venía el Señor, arrepentite de tus pecados, pero con fe, no como un acto mecánico, sino con fe, sabiendo que Él cargó los pecados en su Hijo. Arrepentite de tus pecados, cree en el Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados. Pero, Señor, no solamente nos conformamos con sentir alivio en nuestras conciencias, no, Señor. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, para que seamos transformados de gloria en gloria, Señor, porque la gracia y la verdad vienen de Jesús. La ley era de Moisés. Hoy estamos en la gracia, en la verdad que es Jesucristo. Señor, ayúdanos a oírlo y que nuestro ser sea salvo por la palabra tuya, por el oír de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.